que está el Señor abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos darle al Señor lo mejor. Un momentico que me está saliendo con... Buenas noches. Vamos a orar para darle inicio a la clase. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de cada cosa que nosotros hacemos. Y te pedimos que seas tú en medio de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, abriendo, Señor, nuestro corazón para que esa palabra penetre, Señor, y dé fruto. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ustedes me están escuchando con eco. Hola. No, pastora, se escucha bien. No, todo bien. Okay. No te escuchamos con eco, sino con el celular. No, se escucha bien. Bueno. Vamos a empezar. Coloca la presentación. Sí, lo que pasa es que... Es que escucho, yo sí escucho con... No tengo más salida de aquí. Ahora sí. Ahora tienes un celular prendido algo. Y el sí, ya lo quité. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que predicó Jesús sobre el carácter. Yo creo que eso es uno de los temas más importantes y centrales en la vida de un cristiano. Cuando nosotros tenemos claro qué es el carácter de Jesús y qué es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida para poder avanzar en el Señor, muchas cosas de pronto de las que no hemos logrado todavía van a poder ser realmente visibles en nuestra vida cristiana. Porque muchas veces pasa que nosotros no logramos realmente desarrollar el potencial de lo que Dios ha depositado en nosotros. Antes de entrar en el tema en cuestión, vamos a determinar o aclarar siempre ciertos conceptos que son importantes. Vamos a hablar de qué es el carácter, las clases de carácter que hay, diferencias entre el carácter y el temperamento, las clases de temperamento, lo que predicó Jesús del carácter, y ahí vamos a ver la humildad, la mansedumbre, ser amante de nuestros enemigos, que eso implica perdonar, ser luz, dejar la ira y ser astutos como palomas e inofensivos, ser astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Ahí tiene un error la. Entonces vamos a estar hablando de qué es el carácter. El carácter no es más que la manera en que reaccionamos habitualmente frente a una situación. Y es uno de los aspectos que componen la personalidad del ser humano. Solamente hasta el siglo XX fue que empezaron a darse los primeros estudios de la personalidad del ser humano y por ende del carácter y del temperamento. La personalidad está conformada por el carácter, el temperamento y por los hábitos.
A veces confundimos lo que es el carácter y lo que es el temperamento, pero son dos cosas distintas. Una de las principales clasificaciones las hizo René Lessen, y él habló de 8 caracteres distintos o diferentes. Entonces vamos aclarando algo. El carácter es esa manera en que tú logras reaccionar a cada situación que sucede en tu vida. Es la actitud, es la manera en que tú logras resolver cada situación que te acontece, desde que estás pequeño hasta que estás grande. Lo que tenemos que tener claro es que no nacemos con un carácter definido. El carácter se va formando a través de los años. Por lo tanto, el carácter es modificable. A veces por mucho tiempo hemos repetido cosas como yo soy así y no puedo cambiar. Inclusive vemos gente cristiana diciendo cosas como esa. Gente que durante años ha permanecido de la misma manera y que no ha cambiado, ni siquiera cuando llegó a los caminos del Señor, nos ha permitido que Dios haga algo en su carácter. Entonces, él nos habla de que hay un carácter nervioso, que es esa persona que es hipersensible, que reacciona sin control. No sé si usted ha visto a alguien así. Un carácter apasionado. Esa persona que es paranoica y se mueve por emociones. Hay gente que solamente actúa por el sentir, yo siento, pero cuando estamos en el Señor, nosotros ya no nos movemos por lo que sentimos, sino por la voluntad de Dios y por el propósito con que Dios nos trajo a esta tierra. Yo escuché una vez a una mujer hablando, una predicadora, que decía que por años nos habían dicho que habíamos venido a esta tierra a ser felices. Y realmente nosotros no vinimos a esta tierra a ser felices. Vinimos a esta tierra a cumplir un propósito en Cristo Jesús, a cumplir la voluntad de Dios, así como Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Y muchas veces por eso que eso se vuelve un conflicto, porque no logramos entender que muchas cosas de las que vamos a vivir no van a ser ni tan agradables ni tan perfectas. Y no podemos estar viendo las cosas a través de las emociones. Existe también otra persona con un carácter colérico, que es combativo, agresivo, esa gente que siempre anda peleando por cualquier cosa. Carácter sentimental, tienen una gran carga emotiva. El carácter sanguíneo, esa persona que busca una satisfacción inmediata y momentánea. Hay gente que te dice, cuando yo haga esto voy a ser feliz, y hacen eso y no son felices. Carácter flemático, son los que son fríos, impasibles, cerebrales, ordenados, esa gente que no los mueve cualquier cosa, que todo tiene que ser dentro de lo que ya ellos tienen establecido, que no les pueden mover las cosas del puesto, que siempre mantienen como una rigidez. Carácter amorfo, no tienen emociones y son personas por lo general perezosas. Y carácter apático, todo le da igual. Esto fue una clasificación que se hizo hace muchos años. Hoy vemos a los psicólogos hablando, yo no soy psicóloga, pero con lo que he podido leer, vemos psicólogos hablando de que una persona no solamente tiene una sola característica de estos caracteres, hay gente donde pueden confluir muchos de estos caracteres y no solamente son una sola cosa, sino que predomina una de estas características. Pero lo más importante es que en nosotros predomine Cristo. Entonces, en este tiempo se ha visto que se conjugan muchos caracteres y por eso no podemos definir que una persona es nerviosa o es apasionada o es colérico, sino que es la unión de muchas cosas que a través del tiempo ha vivido y ha formado lo que la persona es. Igual ocurre con el temperamento. También hay una clasificación
Y esta clasificación habla de que existe un temperamento sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Y ocurre más o menos lo mismo. A pesar de que determinan esa característica, no quiere decir si solamente es lo que te va a determinar que tú tengas una de esas características. Eso no quiere decir que eso sea lo que te determine, porque tu personalidad no solamente está formada por el carácter, sino también por el temperamento y por los hábitos que vamos adquiriendo a través de nuestro desarrollo en nuestra vida. Ahora bien, la diferencia del carácter. El temperamento es una disposición general del individuo ante el mundo, es decir, cómo se relaciona con la realidad. Está relacionado con las funciones endocrinas y está determinado genéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que con el temperamento tú naces. Con el temperamento viene una carga genética, que tú vas a tener un temperamento muy parecido a algunos de tus familiares. Muy distinto que el carácter. Muy diferente al carácter. Por lo cual el temperamento no es modificable, pero el carácter sí es modificable. Y eso es lo que tenemos que tener presente. El carácter sí es modificable, por eso no podemos estar diciendo, es que yo soy así, es que yo no puedo cambiar, es que me cuesta cambiar, porque venimos por años repitiendo lo mismo y veo una iglesia desnutrida emocionalmente. Y una iglesia que no se levanta ni en poder ni en gloria. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de la palabra cuando dice que Él viene por una iglesia gloriosa. Y siempre repetimos la parte de que viene por una iglesia sin mancha. Sí viene por una iglesia sin mancha, pero viene por una iglesia gloriosa. Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que es esa iglesia gloriosa de la que nos habla el Señor? A ver. Cuando ustedes escuchan la palabra que dice que Él nos habla de una iglesia gloriosa, ¿qué cree usted que Dios nos está diciendo ahí? ¿Cómo se imagina usted esa iglesia gloriosa? Hello. ¿Se fueron? Una iglesia que refleje la imagen de Jesús, que Él se vea a Él mismo en nosotros. Ajá, pero ¿y cómo sería esa imagen? Eso es una respuesta bien evangélica, pero ¿cómo sería esa imagen? Pues yo creo que en el carácter. Una iglesia. A ver, tía. Una iglesia que camina en el propósito, y para conocer el propósito se necesita comunión y cambios de vida y el Espíritu Santo controlando, que se mueva en ese poder del Espíritu Santo, pero para que se mueva en ese poder necesita la comunión, la relación en obediencia, cumpliendo el propósito. Cumpliendo el propósito. Pero vuelvo y le pregunto, ¿cómo se imagina? O sea, viene el Señor, ¿cómo se imagina usted que alguien está viviendo en la gloria de Dios? O sea, cuando dice ahí que la iglesia gloriosa, lo que yo llevo a que debe ser una iglesia de poder, ¿cierto? ¿O no? Estamos en el empoderamiento, ¿verdad? Así es, una iglesia ahora que todo el mundo, milagro y prodigio y maravilla. Ahora está todo el mundo reinventándose, emprendiendo y empoderándose. Esas son las palabras de este tiempo. ¿Cómo se imagina usted que debe ser una iglesia que ha desarrollado una intimidad con el Señor, entiende el propósito en Dios? ¿Cómo debe ser? Yo opino que es una iglesia que se levante en poder, en maravilla, en testificando, porque dice la palabra de que cuando nosotros pues estemos predicando, también hayan
¿cómo le digo? O sea, que haya manifestaciones del poder de Dios, no solamente que caminamos en una relación con Dios, pero también que demostremos el poder de Dios en la calle, en la iglesia, donde vayamos. Por eso. Pero el poder de Dios no solamente lo podemos ver a través de los milagros. Tú puedes hacer milagros y no estar empoderado. Porque una cosa es que tú tengas el don y otra cosa es que tengas el carácter. Hay gente con don y sin carácter. Hello. Santo, explíquenos, por favor. Hay gente con don y sin carácter. El don es el que te va a poner, te va a permitir, dado por el Espíritu Santo, moverte en milagros. Te puedes mover en sanidad, puede ser usado por el Señor y no tener carácter. Y no tener el carácter de Cristo. Dice la palabra que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor le va a decir, apartados mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Qué respalda ahí? Su palabra. La palabra de por sí lleva vida y el Señor siempre va a respaldar su palabra. Pero eso no quiere decir que quien Dios se está moviendo en el don tenga el carácter de Jesús. Encontramos mucha gente y mucha gente en ministerio moviéndose en ministerio sin carácter. Gente que todavía la está moviendo la emoción. Gente que pasa por cualquier prueba y se va para el mundo. Gente que todavía está echando mentiras y le están sirviendo al Señor. Gente que todavía, hombres que todavía se le van los ojos detrás de las mujeres. Gente que todavía, aunque se mueva en un don, no es libre. Porque tú puedes tener el don y no tener el carácter. Por eso es que es tan importante entender lo que es tener el carácter de Jesús. Lo que él habló de que teníamos que vivir de cierta manera y actuar de cierta manera. Y es lo que todavía no hemos entendido muchas veces. Porque la pregunta de un hijo de Dios, con cada cosa que sucede en su vida, ¿usted qué cree cuál debería ser? Frente a cualquier situación en su vida, ¿cuál cree usted que debería ser la pregunta que usted se debería hacer? Es que no nos vayamos lejos. Bueno, yo sé que es un ejemplo de pronto del Antiguo Testamento, pero recuerda a Balaam, ¿cierto? O sea, era un profeta, pero no estaba definitivamente alineado con lo que Dios estaba estableciendo. Y mira que era a profetizar en contra porque el rey lo había llamado. O sea, él tenía el don, ¿cierto? Pero efectivamente no tenía ese carácter dado, o sea, establecido o alineado con lo que Dios había dicho para ese tiempo. Amén. Exactamente. Es un ejemplo que cabe ahí totalmente. Y muchas veces confundimos una cosa con otra. Yo siempre le he dicho a los hijos de la iglesia, a los embajadores de Jesucristo, que eso hay que tenerlo claro. Tú no me puedes venir a decir a mí que a ti te va a mover ver que un predicador peque, mi hermano, porque sigue siendo hombre y va a pecar. Y hay mucha gente embolatada en la iglesia. Y no me puedo yo ir para el mundo porque yo veo un mal testimonio. No puede ser. No puede ser. A mí no me puede mover eso. Yo tengo que tener claro que aunque haya malos testimonios, aunque haya gente que todavía no haya desarrollado el carácter de Cristo, yo sé a que fui llamada. Y aunque viva lo que viva, yo sé a que fui llamada. Entonces yo tengo que tener claro, por eso no solo viene por una iglesia sin mancha, viene por una iglesia gloriosa, una iglesia con carácter. ¿Cuál es la pregunta que usted cree que frente a cada situación nosotros nos debemos hacer? A ver. ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta. Dami, ojo, tienes un 5.
Esa es la pregunta. ¿Qué haría Jesús? Lo que pasa es que como hay cosas que todavía no le hemos entregado a Jesús, en el momento de la efervescencia se nos olvida. Pero hoy anótelo para que nunca se le olvide. Frente a cualquier situación, usted lo que se tiene que preguntar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Si te están juzgando, ¿qué haría Jesús? Si te están robando, ¿qué haría Jesús? Si te están siendo infiel, ¿qué haría Jesús? Si te sientes enfermo, ¿qué haría Jesús? Si estás cansado, ¿qué haría Jesús? O sea, tenemos que tener claro qué haría Jesús. Porque de eso va a depender que yo empiece a conocer a ese Jesús. Y el problema es que no se establece el carácter porque no conozco la persona que tiene, o sea, no conozco, la persona que yo voy a imitar no la conozco. Y como no la conozco, no la puedo imitar. Pero yo tengo que tener claro que el carácter que debe estar establecido en mí, ya sabiendo que mi carácter es modificable. Y por eso la palabra te dice, las cosas, todo es nuevo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a construir en Cristo Jesús mi carácter. Entonces ya yo no puedo actuar como actuaba la vieja Carmen, sino la nueva Carmen va a actuar según lo que Jesús va a empezar a establecer en su vida. Y te digo algo, esto es un tema que a mí me mueve mucho, porque lamentablemente yo le decía, Señor, esta no es la iglesia por la que tú vas a venir, la que estamos viendo en estos momentos. ¿Sabe cuánta gente está pisoteando la sangre de Jesús cada vez que no valora su ministerio? ¿Sabe lo que cuesta que la gente crea lo que Dios ha depositado? Pero cuando yo entiendo eso, que es el carácter de Jesús que se va a establecer en mí, ya no soy yo. Por eso es que mismo Pablo decía, ya no soy yo, es Él. Cuando ya nosotros empezamos a ver eso, ahí es donde vamos a empezar a ver la iglesia gloriosa de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice, en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de las que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a las que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán el descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Mire, aquí vemos dos cosas. Una, Jesús te está revelando al Padre. Jesús te dice, si tú me conoces a mí, tú vas a conocer al Padre. ¿Verdad? Y segundo, todos empezamos en la condición que está describiendo aquí el Señor. Cansados, sin esperanza, sin saber qué hacer, no entendiendo por qué vivimos tantas cosas, diciendo que la vida es dura, sufriendo. Pero cuando el Señor te dice que conoce tu corazón y te dice, hey, vengan a mí todos los que estén cansados, ¿verdad? Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Déjenme enseñarles, dice esta traducción,
Hay la traducción Reina Valera dice, aprendan de mí. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta noche. Vamos a aprender del Señor. Realmente no importa, aunque no estoy diciendo esto, con esto que voy a decir no quiere decir que usted no va a presentar el examen. Pero mire, ¿de qué nos sirve que usted gane el examen y saque un 5? Si realmente la palabra hoy, en este día, no hace algo en su vida. Dígalo que así es. No sirve de nada, mi hermano. Porque si no entendemos que Él vino a hacer algo en tu vida, a cambiar tu vida de raíz y a que realmente algo suceda y se estremezcan todas esas estructuras que por años hemos cargado. ¿Sabe que muchas veces no cambiamos? Muchas veces predicamos muy lindo y decimos, es que tenemos una relación con Jesús. Yo no estoy en una religión, tenemos una relación con Jesús. Pero hay mucho evangélico con una religión evangélica. Y lo que hicieron fue cambiarse de la religión católica a la religión evangélica. Porque realmente lo que tenía que pasar en su vida no ha pasado. Y es que el carácter de Cristo se establezca. Y que podamos hacer esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Por años has estado cansado, por años has estado sufriendo, por años has estado viviendo la misma vida y ahora de pronto podemos decir, no soy ya católico, soy evangélico, puedo saber cuántos libros tiene la Biblia que uso, pero realmente la palabra no se ha establecido en mi corazón. Yo creo que eso también es por revelación. Eso también es por revelación. Sí y no. Hay cosas que son por revelación, pero establecer el carácter de Cristo es por decisión. Porque si Él te llamó a los pies de Él, es porque Él quiere establecer su carácter en ti. Ok. O sea, Él, cuando te llamó y te escogió, ¿verdad? Y pagó un precio bien alto en la cruz. Fue para que su carácter y tú hicieras parte de esa iglesia gloriosa. Y su carácter fuera establecido en tu vida. Hay cosas que son de revelación, pero hay cosas que también son de decisión. Porque claramente el Señor te está diciendo, vengan a mí, ¿o no? Volvamos a leer el versículo, dice, vengan a mí. Todos los que estén cansados, vengan. Yo te voy a cambiar la vida, te está diciendo el Señor. Ya eso que te molestaba, ya eso que ya no va a estar ya. En mí está la decisión. Hay cosas que no han cambiado en mi vida porque yo no he establecido el carácter de Cristo y estoy actuando como si yo no conociera al Señor. Seguimos llevando inclusive los mismos yugos. Mire, el yugo era un palo de madera donde se metía un güey joven y un güey viejo para que el güey joven ayudara al güey viejo, pero era pesado y no te iba a permitir mover con libertad. Cuando tú llegas al Señor, el Señor te dice, oye, eso que estás llevando, no, eso pesa mucho. ¿Sabe que yo te lo voy a cambiar por el mío, que es ligero, que no pesa? ¿Quién tiene que tomar la decisión? Ahí ya no es de revelación. Ahí es de que yo tome la decisión. Ah, ahora tú me dirás,
No, pastora, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. No, ya, bueno, sí, estamos en eso hasta que Cristo venga. Vamos a seguir estableciendo el carácter de Cristo en nosotros. Por eso es que vamos a vivir muchas cosas para que el carácter se pueda realmente establecer. Porque si no viviéramos nada, sería difícil poder establecer que tenemos o no el carácter. Por eso él dijo claramente, en el mundo vas a tener aflicciones. Eso júralo. O sea, yo no te voy a quitar del mundo, tú estás en el mundo y vas a ser engañado, estafado. Y cuando tú le sirves al Señor más, y no te estoy asustando, pero es así. ¿Por qué? Porque entre más cosas vivamos, entre más cosas pasemos, más es forjado el carácter. Más es refinado, más es probado. Entonces el Señor nos está diciendo, hay una manera diferente de vivir a la que ustedes ya estaban viviendo antes. Y listo, viene con un temperamento que es hereditario. Hay gente que es más pasiva que otra, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando su pastor estaba chiquitico. Su pastor ni se sentía, mi hermano. Yo hoy lo veo hablando y predicando y digo, Señor, ¿verdad que tú haces maravillas? ¿Por qué? Mi hermano no hablaba. Y verlo hoy hablar con autoridad, con libertad, puede tener un temperamento que puede ser heredado. También mi papá no hablaba mucho. Pero el carácter, ese sí puede ser modificado. Y ese sí lo tenemos nosotros que dejar que Dios haga en nuestra vida. ¿Por qué empezamos con la humildad? Porque es donde Dios dice, déjenme enseñarles, yo les voy a enseñar, dice el Señor. ¿Verdad? La humildad es la actitud virtuosa que se debe tener, es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad, su perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de la existencia. Asimismo, en el cristianismo la humildad implica reconocer la propia pequeñez ante el ministerio de la vida, aceptar la igual dignidad de todos los seres humanos, someterse a la voluntad de Dios, apreciada como buena y agradable y perfecta. Cuando a veces confundimos la humildad con el no tener nada, o con el ser pobre de cosas materiales, o el carecer de cosas materiales. Y la humildad de lo que nos habla la Biblia no tiene que ver con eso. Y gente que te dice, pero es que la Biblia dice que existirán los pobres. Sí, pero no dice que vamos a hacer nosotros. ¿Verdad? Dice que existirán los pobres, pero no ha dicho que vamos a hacer nosotros, que va a ser su iglesia. Ahora bien, ese concepto de humildad va más allá. Cuando tú reconoces que tienes un rey y que ese rey es lo máximo en tu vida, que a él te rindes, que a él te sometes, que a él obedeces, que él lo es todo y que los demás que están contigo tienen tu mismo valor porque también murió por ellos en la cruz. Ahí es que empieza la humildad. Yo me acuerdo una vez que oraron por mí hace muchos años. Y la profeta Coró dijo, por esa falsa humildad que tienes, y yo me quedé como que, ¿cómo así? Si yo sí soy humilde. Pero el mismo Señor me empezó a mostrar que había cosas en mi corazón que no hablaban de humildad. Porque cuando nosotros, aún dentro de la misma iglesia, empezamos a hacer excepción de personas o empezamos a pensar que mi ministerio vale más o lo que Dios depositó vale más en mí porque soy yo,
O a veces pensamos que hay gente que no se va a convertir al Señor y nosotros no podemos saber quién se va a convertir o quién no se va a convertir porque eso solo es potestad de Dios, el saberlo. Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, manejamos una falsa humildad. El hecho de que de pronto nos mueva el pobre, de que nosotros tengamos misericordia por la gente, eso es una cosa distinta a tener humildad. Usted le puede dar comida a la gente todos los días y no tener humildad. La humildad es poder reconocer que no somos nada delante del Señor. Somos sus hijos, por Él fuimos valorados. O sea, nuestro valor viene a través de lo que Él hizo por nosotros. Pero realmente nosotros no podemos irnos a comparar con Dios. ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros vivimos una falta de humildad. Una humildad que realmente no es como Él quiere. Cuando Jesús vino por la humanidad. Y muchas veces Dios te dice, mira, predícale a tal persona. Ay, no, Señor, ese no lo va a predicar yo. Y nos ponemos como Jonás. No, hombre, Señor. No, yo no voy a predicarle allá. No, hombre. Además, ese no se va a salvar. Yo le voy a predicar y vas a ver que no recibe la palabra. Y muchas veces no lo hacemos, mi hermano. Y está Dios hablándonos y Dios diciéndonos y no hacemos lo que Dios nos dice. Cuando es Dios quien conoce los corazones y es el Espíritu Santo quien prepara a la gente para recibir la palabra, entonces nosotros no sabemos realmente. Pero como solamente vemos con nuestros ojos físicos, cuando nosotros tengamos establecido el carácter de Cristo en nuestra vida, aún nuestra manera de mirar va a cambiar. Y vamos a entrar en esa sobrenaturalidad en la cual se mueve Dios. Nosotros no vemos muchas de las cosas que queremos ver porque no hacemos muchas de las cosas que tenemos que hacer. Si tú quieres ver cosas sorprendentes, tienes que hacer cosas sorprendentes. Pero como no las hacemos, no las vemos. Entonces, la humildad es mucho más allá. Eso muchas veces lo relacionamos con tener ropa rasgada. Esa persona es humilde. Eso es un término ahí que está mal utilizado. Esa persona tiene escasos recursos, esa persona no tiene dinero, pero no podemos hablar. Hay gente que aunque esté con cosas, con ropa que no esté bien, que esté ropa rota o algo, y no ser humilde. Porque la humildad tiene que ver con el corazón y con el reconocer mi posición delante de Dios. Tú lo eres todo, Señor. Lo que tú digas, así es. Cuando yo contiendo con Dios, ¿qué tan humilde puedo ser? Cuando no obedezco la voz de Dios, ¿qué tan humilde puedo ser? En obedecer la voz de Dios, es decirle, tú estás equivocado y yo voy a hacer las cosas a mi manera y por ende, mi hermano, ahí no hay humildad. Cuando yo no reconozco que Él es rey y que todo lo que Él diga está bien porque Él es rey, ¿verdad? Entonces, discutimos con el Señor hasta de, Señor, y ese pastor que me pusiste ahí, tú por qué pusiste a ese hombre ahí. No, hombre, y hermano, ese por qué lo pusieron en la puerta. Ya atrás el pastor se equivocó. O sea, hay muchas cosas que tiene inmersa la humildad, mucho más allá del hecho de no tener dinero o no tener algo físico. La humildad tiene que ver directamente con el corazón. Me parece que es una virtud. Está ligada directamente con el corazón.
Es reconocer que Él es Él. Lo máximo, lo más es el Señor. Y lo que Él diga, está bien. Lo que Él haga, está bien. Aunque de pronto me incomode, aunque de pronto me duela, aunque de pronto no sea fácil, Él es Rey. Dice primera de Pedro 5:5. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se opone. O sea, que se les para enfrente y no deja que nada de lo que ellos pretendan hacer les dé fruto. Y por eso lo importante es que nosotros hagamos un análisis. ¿Cómo está mi humildad? ¿Cómo está mi corazón frente a reconocer que Él es Él? Él es Dios. Mire, cuando yo entendí esto, que no es fácil de entender, uno le empieza a dar gracias por ese jefe que no te quiere ni un poquito. Pero cuando tú empiezas a entender que toda autoridad es puesta por Dios, tú empiezas a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. La bendigo. Porque muchas veces nos encontramos contendiendo con Dios. Yo por mucho tiempo en mi trabajo contuve con Dios. Y solo descansé el día que entendí eso. Y le dije, Señor, yo no puedo seguir peleando contigo porque toda autoridad fue puesta por ti. Y si toda autoridad fue puesta por ti, tú la pusiste a ella, o sea, y tú no te equivocas. Es que si tú no te equivocas, yo no puedo estar contendiendo contigo. ¿Quién soy yo para contender? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿Querer ser como Dios? Cuando carecemos de humildad, aún rebeldía puede entrar a nuestro corazón. Cuando somos humildes, somos capaces de reconocer que nos equivocamos. Tengamos el cargo que tengamos. Podemos reconocer que Dios es bueno y que aunque nosotros cometamos errores, cuando nosotros vamos a los pies del Señor y nos arrepentimos, Él nos levanta. Proverbios 3:34 dice, el Señor se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Esa persona que siempre está diciendo, Señor, lo que tú digas, yo voy a hacer lo que tú digas. Yo me voy a levantar a 3 de la mañana a orar porque mi pastor dijo que era a las 3, Señor, aunque me cueste. Señor, yo voy a entrar en ayuno, Señor, aunque me cueste, porque mi pastor dice, Señor, Caico Yunal. No, yo no sé si van a volver una clase conmigo, pero bueno. Cuando él me dice, dígalo, yo lo digo. Señor, que no voy a salir yo linchada aquí. No más que estoy lejos, no me pueden linchar. Siga, profeta, siga. La humildad, pues, nos llama a la conciencia de entender que los seres humanos todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Por eso, mi hermano, usted no le puede hacer el feo a nadie. Y aún dentro de la iglesia vemos el ponchecito, el convito, la roca. Ahí se dice que la roca no es mala, sino lo malo es que no estemos dentro de ella. La rosca santa, más. ¿Cómo no?
La persona más humilde es Cristo. Filipenses 2, 5 al 8. Tenga la misma actitud que tuvo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Se humilló a sí mismo. La humildad está ligada a la obediencia, a reconocer quién es Dios. O sea, tú no puedes decir que eres humilde si no obedeces lo que Dios te está diciendo y si no obedeces lo que tus pastores te están diciendo. Tú no puedes hablar de humildad si estás criticando lo que Dios está estableciendo. Si estás peleando por no estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo. O sea que la humildad está relacionada directamente con la obediencia. Y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eso hizo el Señor. Se humilló por obediencia. Nos humillamos por obediencia, por amor a Él. Muchas cosas no te van a agradar, muchas cosas no van a ser fáciles. Pero por amor al Señor. Por eso la pregunta siempre es, ¿qué haría Jesús? La gente no va a dejar de hablar de uno. No te van a dejar de criticar. La gente no va a dejar de engañar. La gente no va, o sea, no va, el mundo no va a cambiar. El mundo seguirá siendo mundo. ¿Quién cambia? Los hijos de Dios. ¿Quién establece el carácter? Nosotros. Muchas veces estamos esperando que la gente cambie para nosotros cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Porque el establecer el carácter va a implicar que yo tenga que cambiar. Entonces no tiene nada que ver con que si cambia mi vecino, si cambia mi esposo, si cambia, ¿no? Yo le decía a mi esposo algo esta semana y yo, tremendo, mi amor, que de todo vamos a darle cuenta al Señor. De lo que nos entregó, de los bienes que nos dio, de los hijos que nos dio, de la palabra que sale de nuestra boca. De todo vamos a darle cuenta al Señor. Entonces, imagínese al Señor enfrente suyo diciendo, acuérdate lo que dijiste el 10 de febrero de 1990. Cuando siendo a las 2 de la tarde, tremendo. Porque dice la palabra que de todo vamos a dar cuenta. Entonces, yo quiero que hoy nos quede claro que la humildad es mucho más allá. A veces pensamos que la persona humilde es esa que no habla. Ay, es que él es más humilde. Pero no le miremos el corazón porque nos podemos llevar una sorpresa. Entonces, la humildad no tiene que ver con eso. Con que la persona se vea triste, con que no se eche maquillaje. Eso no tiene que ver con humildad. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde. Montado en un burro, montado en la cría de una burra. Jesús siendo quien era, por obediencia, por amor al Padre y por amor a nosotros. Vino a esta tierra. Se montó en un burro para entrar a Jerusalén. Para que la palabra se cumpliera. Él no dijo, no, espérate ahí. Tráeme un pura sangre. Porque no, ¿cómo me voy a montar? Ahí no. No, mi hermano. Él se humilló.
Él sabía que esa palabra se tenía que cumplir. Había sido dada en Zacarías y se cumplió en el Nuevo Testamento. Él sabía que tenía que entrar en el bus. Hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer y las aplazamos y las aplazamos. Y sí, yo tengo un ministerio, pero ahora no. Más despuesito, más tardecito. Cuando no sean a las 3, no, hombre, pero es que el pastor quiere que se levanten a las 3. Y no, hombre, qué flojera. Es que esto es duro. Es que es duro servirle al Señor, claro que sí. Pero no hay cosa más gozosa que servirle a Dios. No hay nada más grande, nada más que te pueda llenar que poder establecer una sonrisa en el rostro de Jesús. Que cuando lleguemos allá el Señor nos diga, siervo fiel, porque bien lo hiciste, adelante. Tener contento a papá. Yo creo que no hay nada más espectacular que tú puedas alegrar el corazón del Padre. Porque hay una verdadera redención. Siempre va a haber excusas, mi hermano. Nunca va a estar todo perfecto y alineado para que tú le sirvas al Señor, o para que tú cambies, o para que no. Es al contrario, cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, Dios empieza a ordenar el caos en que nosotros vivimos. Funciona así. Si yo hago lo que Él me dice, se empieza a establecer el carácter de Dios y mi forma de ver las cosas es tan distinta que mi casa empieza a cambiar, mi vida empieza a cambiar, todo empieza a cambiar y Él empieza a respaldar aún la palabra que sale de tu boca. Pero cuando entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Segundo, mansedumbre. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Por ahí hay un dicho que muchos cristianos dicen, yo soy manso, pero no menso. Ser manso es ser manso. Dice que Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida. Tremendo. La lengua apacible es árbol de vida. Hermano, y cuando tenemos esos temperamentos bien complicados y venimos con unos carácter mal formados de nuestra casa, empezamos a hacer y acomodar ese tipo de dichos a nuestra vida, ¿verdad? Y yo soy manso, pero no menso. Eso no dice la Biblia. Manso es manso. Vamos a leer Juan capítulo 8 del 48 al 59. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? No dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mis enseñanzas jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices que el que obedezca mis enseñanzas nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Y Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorifica. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tiene 50 años.
¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad, aún además de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Yo te hago una pregunta, ¿cómo actúas tú frente a los ataques y frente a tus enemigos? Aquí vemos a Jesús donde le están diciendo de todo. Le dijeron que estaba endemoniado, ¿verdad? Que era mentiroso, que cómo iba a decir que la gente no iba a morir si todos, hasta los profetas habían muerto, hasta Abraham había muerto. Que si él era más importante que Abraham. Y vemos un Jesús tan metido en su mansedumbre, en su paz, que no se oyó a pelear, que no se oyó a gritar, que no dijo cosas incorrectas, sino que contestó conforme a lo que él sabía que era su propósito. Mucha gente te va a atacar, mucha gente va a hablar mal de ti, mucha gente te va a calumniar, mucha gente va a decir mentiras. Y mentiras, mentiras. Que pueden dañar tu reputación, que pueden dolerte, que pueden dañar tu corazón, te pueden traicionar. A Jesús le estaban diciendo, oye, tú eres hijo del diablo, tú estás con el diablo. Hay gente que te puede decir eso. Tremendo, ¿ah? Yo te pido que hagas el ejercicio en este momento de imaginarte cómo sería donde tú fueras Jesús. ¿Cómo sería nuestra actitud? Ahí en medio de la gente, donde todos te están atacando. Inclusive van a coger piedras para lincharte. A ver, ¿cómo se sentirían ustedes? O yo no sé si de pronto a ustedes les ha tocado vivir esa situación ya. Hola. Si aparentamos ser mansos, lo menos que vamos a hacer es no volver. Por mansedumbre no volvemos, pero por dentro una pelotera bien grande. No, y usted se imagina que se vuelva a encontrar la persona que fue la que más habló, la que más instigó. ¿Qué pasaría? ¿Usted no le ha pasado que ahí viene la persona y dice, ahora me voy a devolver? Por ahí no voy a pasar. Cuando usted le ha servido, cuando usted lo ha ayudado. Pero esa es la que más habla, la que más juzga. Imagínese la escena, ¿usted qué haría? Y viene la persona de frente, ¿para dónde usted? Es más, necesita un favor suyo. ¿Usted qué hace?
no se lo hago, o si se lo hago de mala gana, porque no tengo otra alternativa para decir no, no se lo hago de mala gana. Mi corazón no se alegra con eso. Pero si usted se preguntaría en ese momento, ¿qué haría Jesús? Algo tiene que ocurrir en nuestro corazón enseguida. Porque es que si tenemos un problema que juega en contra de nosotros y es que estamos en la carne. Nosotros no tenemos un cuerpo glorioso, ¿verdad? Pero la carne tiene que llegar un momento en que tiene que estar sujeta al Espíritu Santo. Es como, o sea, ese es el nivel que yo tengo que alcanzar. Usted se imagina lo poderoso, más que un milagro físico que usted vea de salud, de que una persona se le alarga una pierna, de que le aparece el riñón que no tenía, de que él no tenía matriz y quedó embarazada. El milagro que usted quiera. Pero usted se imagina que esa persona que a usted lo ha lastimado, que ha vitupurado, que ha mentido, que le ha dicho cosas en su contra, que ha dañado el corazón de la gente, que ha levantado a la gente, que de pronto la gente le ha hecho cosas por lo que ha dicho esa persona. Cuando venga a necesitar esa persona otra vez de usted, usted la reciba con amor, en mansedumbre. Tú sabes lo que ocurriría en el corazón de esa persona. Porque el problema de Satanás es que Satanás usa a esa persona para que aquello que todavía está vivo en ti, que él sabe que todavía está ahí, aflore. Y poder decir, mira, ven, ese ni que es cristiano. Pero cuando nosotros damos la respuesta que daría Jesús, tú te imaginas la cachetada que tú le das a Satanás. Ahí no tiene nada que hacer Satanás. Ahí tú recuperaste totalmente autoridad. Y la manera en que tú mirabas a esa persona cambia totalmente, ya no la miras igual. Ahí tú empiezas a mirar a la persona con misericordia. Porque la miras como la mira Jesús. Y yo te reto a que hagas eso. Mira, cuando tú empiezas, aunque sepas que esa persona está hablando, ha hablado, sigue hablando de ti, pero ocurre algo en el mundo espiritual que tú desarmas de tal manera a Satanás que no hay manera. O sea, ya tú lo ves como lo ve Jesús. Jesús no ve a la gente como nosotros la vemos. Él nos ve de acuerdo a nuestro propósito, no de acuerdo a cómo estamos. Si no, ya se hubiese dado por vencido hace rato. Pero cuando tú empiezas a ver a esa persona de esa manera distinta, tú desarmas de tal manera a Satanás que ahí empiezas a ver cómo los cielos se abren. El Padre se pone contento. Y empiezas a establecer el carácter de Dios en ti. Yo analizaba a los maestros budistas, que son personas de mucha meditación, duran días meditando, sin pasar alimento, aislados. Y yo dije, pero chévere así. Es más fácil aislarte y no vas a pecar. Pero trata de hacer eso viviendo en el mundo. Ahí es donde nosotros somos retados, en el día a día.
en la vecina que te echa la basura en la puerta, en la que habla de ti y dice, mira, come todos los días lo mismo, y tú todos los días le pasas de poquito de azúcar. Y después te enteras que está hablando de ti. Esperamos tanto del ser humano que no entendemos que no tenemos por qué esperar nadie, de nada, nadie, nada, porque es Dios quien está esperando de nosotros. O sea, el problema no es la gente, el problema no es el corazón del otro, el problema es mi corazón. Tú no puedes controlar lo que otro hace, sí, pero sí puedes controlar lo que tú haces y lo que hay en tu corazón. Nunca podrás controlar el corazón de los demás, pero sí puedes controlar tu corazón. Y puedes controlar lo que ahí habita, y puedes controlar lo que ahí crece y lo que dejas que crezca. Aún en la iglesia es un hospital donde va de todo. Y todo lo tienes que recibir. Y a todos los tienes que amar. Entonces, no podemos pretender esperar de alguien si en nosotros mismos no hemos establecido el carácter de Cristo. Pastora Carmen, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Con quién habla, Katy? Melisa, Ah, Meli. Y es la Cuéntame. siguiente. Yo siempre he tenido esa duda respecto a esa virtud por dos motivos. Uno, muchas veces la gente disfraza o bueno, se excusa en que uno pueda airarse, pero no pecar, un ejemplo. Y de pronto justifican ciertas actitudes hasta con frases, por ejemplo, he escuchado que eso es celo santo o que es que Cristo cuando, por ejemplo, vio que estaban adulterando en el templo, pues tumbó las mesas y en fin, una cantidad de excusas. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Es malo, o por decirlo así, es más complicado que de pronto uno neutralice esa emoción de rabia porque, bueno, logra moldear su carácter y sabe que incluso sentirlo y de pronto no herir a una persona no dañas tu corazón y no sale de pronto una cosa que no quisiste decir? O igual, como decía la pastora Dora, uno por dentro está como con la cosa y de pronto no lo exterioriza. O sea, lo que me gustaría saber es, ¿realmente la mansedumbre es uno poder no llegar a ese extremo o incluso pensarlo o quedarse hasta en el acto? O sea, eso es lo que quisiera como que pudiera aclararme. No sé si me entiende la pregunta. Uh-huh. Sí, sí te entiendo. Lo que pasa es que como es una virtud, se desarrolla en la medida en que tú la practiques. Entre más tú la practiques, más se va a desarrollar la virtud y más se va a establecer el carácter. Por eso te decía, como estamos en el cuerpo, en este cuerpo, van a venir cosas y van a venir conflictos a tu vida donde te dices, oye, pero me dolió lo que me hicieron. Es que estamos aquí en la cabeza. No vamos ahora a mentirnos, porque no podemos ser mentirosos, ¿verdad? Eso pasa mucho en las parejas, en los matrimonios. Por eso dentro de un matrimonio uno tiene que ser muy sincero y hablar. Las parejas que tienen problemas son las parejas que son mudas. Cuando uno habla y uno es capaz de decirle, me heriste, esto no me gustó, esto no me parece, no está bien, pero yo aprendo a hablar y aprendo a establecer cosas y una comunicación, ¿verdad? En la medida que tú vayas desarrollando eso, tus ojos cada día van a ser más abiertos y tú vas a ver cosas distintas en esa persona. Te pongo un ejemplo. Cuando esa persona te venga a pedir ayuda, que te ha hecho daño, que esa persona te ha hecho daño y te empieza a recurrir a ti y tú empiezas a responderle con amor, ¿verdad? Y tú empiezas a reaccionar de una manera distinta. Tú la vas a empezar a ver a ella y las ataduras que ella tiene van a ser reveladas a tu vida. Y tú te vas a dar cuenta, ya sé por qué es egoísta. Pero es que ya sé por qué tiene el espíritu de Jezabel. Es que a esta persona le gusta la brujería.
Ah, pero ya tú vas a empezar a entender una cantidad de cosas. Eso no quiere decir que a la persona no le van a venir consecuencias. Obvio que le van a venir consecuencias. Obvio. Porque quien actúa mal no le va a ir bien. Pero lo que uno tiene que, por eso la palabra dice, de todo guardado, guarda tu corazón. Entonces, no es fácil. Pero sí es posible. ¿Ya? Sobre todo, yo creo que todos los que estamos aquí en esta clase tenemos llamado. Yo no creo que aquí de los que están conectados, creo que no hay ninguno que no tenga llamado. Y cuando tú le sirves a la gente es cuando más vas a encontrar ingratitud, porque el ser humano está lleno de eso. Y aunque tú no le sirvas al Señor para que Él te lo agradezca a la gente, tampoco esperas que la gente te haga daño. Pero va a suceder. ¿Sí me entiendes? La primera vez te vas a llevar el tramojazo, pero ya la segunda vez tú vas a saber recibirlo de otra manera. Y vas a poder, Señor, muéstrame qué hay ahí, cómo tengo que orar. Porque lo importante es el alma de esa persona, que ojalá se salve. O sea, ya mi dolor frente a que esa persona pueda ser salva, frente a que esa persona puede ser impactada con el amor de Dios, mengua. ¿Sí me explico? Sí, señora. Entonces, pero eso lo va desarrollando uno todos los días. Y entre más tú le pidas, Señor, yo quiero ser manso, más pruebas vas a tener. Y más cosas va para que puedas desarrollar la mansedumbre. Porque nada de eso viene en pastilla. Ojalá no pudiéramos tomar la pastilla de la mansedumbre. No podemos. Entonces, todas esas cosas se desarrollan en el crecer y en el establecer qué haría Jesús. ¿Cómo lo miraría Jesús? O sea, Señor, yo tengo rabia. Ahora, tú tienes que decirle y ser sincero con Dios. Me dolió, Señor, me dolió. Me dolió porque yo no esperaba eso. Me dolió porque fue la persona que yo le di a la mano. Porque fue la persona que yo metí en mi casa. Porque fue la persona que más ayudé. Porque amaba a sus hijos, Señor, y mira cómo me está pagando. Pero el Señor te empieza a mostrar toda la atadura. Y tú empiezas a decir, yo, es que no puede actuar de una manera diferente porque una persona que no es libre. Entonces ya lo ves con misericordia, ya no lo ves igual. Ya no lo ves, o sea, es imposible que lo sigas viendo igual. ¿Ya? Ahora bien, en cuanto a las relaciones de los seres humanos, hay relaciones que de pronto no vas a poder seguir teniendo porque no son sanas. Porque la mansedumbre no tiene nada que ver con aguantar y aguantar que te hagan daño. Eso no tiene una cosa nada que ver con otra. Es con que guardes tu corazón. No tiene que ver con que, no, como yo soy manso, que me pegue, que me pegue, que me pegue. No, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi corazón. Señor, tú sabes que esa persona no puedo estar al lado de ella porque no es libre, porque me está haciendo daño, pero yo te oro para que sea libre, para que esa alma no se pierda. Yo te clamo para que hagas algo en su vida. Aunque a mí me toca apartarme de él. ¿Ok? Pero siempre preguntándose qué haría Jesús. No sé si alguien más quiere decir algo. Están calladitos. Amantes de nuestros enemigos. Yo les voy a preguntar algo. Todos aquí tienen ministerio. Hello. Sí, sí. Y los demás, todos tienen ministerio. Sí. ¿O quién no tiene ministerio? Sí, claro que sí. ¿Cuántos están conectados? No puedo ver.
19. O sea, 19 personas con llamado. Amén. Y todos tienen claro su llamado. Y todos tienen claro su llamado. Sí. Amén. Súper importante eso. Entonces, fíjense, Dios les está hablando a ministros de la palabra. Al que más le da, Dios más le exige. Entre más Dios te entrega, más te va a exigir. Por eso los pastores tenemos una gran responsabilidad. Es puesto de autoridad, pero cuando lleguemos allá a dar cuentas, ay Dios mío, lo mismo ocurre con el sacerdote de la casa. Cuando llega allá, santo, el Señor le va a pedir cuenta de lo que le entregó. Entonces, a establecer el carácter. Tercero, amante de nuestros enemigos. El pueblo de Dios venía siendo gobernado a través de la ley. Y existían reglas como el ojo por ojo, ¿verdad? Si alguien mataba, debía morir. Era como la manera en que Dios establecía justicia. Si tú hacías algo, lo lógico es que fuera, lo que se te exigiera fuera del mismo valor. Pero cuando nosotros entramos en la gracia, estamos en la mejor dispensación, en el amor pleno, pleno de Dios. Todo cambió. Y Jesús dijo, bueno, a ustedes les habían enseñado algo, pero hoy yo les digo que no es así, como ustedes venían enseñados. Y hay gente todavía repitiendo eso y diciéndote ojo por ojo, diente por diente, cuando Jesús vino a cambiar eso. A que miráramos a nuestros enemigos de una manera diferente. A que pudiéramos ser resilientes, productivos con lo que vivimos. La resiliencia tiene que ver con que lo que es malo tú lo puedas volver bueno. O sea, de algo que de pronto no es tan agradable, tú puedas sacar lo mejor. Nosotros tenemos que empezar a practicar eso. Mire, a veces usted va a tener enemigos gratis. Ni siquiera usted va a tener que hacer nada. El simple hecho de que nosotros seamos hijos de Dios nos vuelve enemigos de Satanás y objetivo militar del infierno. Simplemente el hecho que usted sea un hijo de Dios, usted se pasa a estar en guerra permanente con Satanás. Y si está bien parado, peor. Porque Satanás no quiere que usted avance, ni que usted dé fruto, ni que nada en su vida sea productivo. Entonces, cuando usted llega a los pies del Señor, encuentra un Dios diciéndote en Mateo 5, 38, 47, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal y te quita la camisa, dale también su abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale lo que te piden y no des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. ¡Ay! Hasta los paganos, o sea, hasta los que no conocen de Dios, hacen eso.
aman a su familia, aman a sus amigos. ¿Qué nos hace diferentes? Que aún vamos a amar a ese que te está robando, a ese que te está haciendo la maldad. A mí me impresiona cuando dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra. Mira, yo viví algo con mi hijo Caleb, estaba en el colegio. Por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños. Y mi hijo siempre ha sido el más pequeño del salón, de estatura. Y yo siempre lo he sobreprotegido mucho. Y siempre estoy pendiente de qué pasa en el colegio. Y él me venía contando que un muchachito lo molestaba. Y yo le decía, no te dejes. Yo voy a tener que ir al colegio. Yo eso no lo voy a permitir. Salía la mamá leona enseguida a defender a su hijo, y mejor dicho. Y un día él vino, y yo le dije, bueno, Gale, hasta aquí llegó esto. Yo voy para el colegio, y yo no soporto más esta situación, yo no voy a permitir que esto pase. Y Caleb me dijo, mamá, yo voy a crear un grupo de oración en el colegio. Ya yo hablé con mis amigos. Y dentro de ese grupo está el niño. Porque tú no sabes lo que Dios va a hacer con él, pero Dios sí sabe lo que va a hacer con él. Y tú no vas a hacer nada porque Dios se va a encargar de eso. Mi hermano, y así fue, Dios se encargó de eso. Y mi hijo que tenía 8 años, cuando eso, 8. Sí. Wow. Me dio una lección tremenda. Porque él sí entendió lo que decía la palabra y yo no entendía. Mi amor de mamá no podía estar por encima de lo que dice la palabra. Y efectivamente, él no pudo ni siquiera hacer el grupo porque, no, él lo pasaron de salón y muchas cosas sucedieron. Y cosas que él quería hacer no se dieron en el colegio, pero el niñito lo dejó de molestar y se volvió amigo de Caleb. Después supimos que era un niño que tenía problemas de aprendizaje, que había sido diagnosticado médicamente y que el niño tenía problemas. Entonces, Dios te permite todo eso para que nosotros podamos tener misericordia de la gente. Porque muchas veces vemos nada más como la fachada, pero no sabemos realmente qué es lo que sucede ahí adentro. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo entendí tanto eso. Yo dije, Señor, definitivamente, gracias, porque tu profeta me enseñó lo que yo no había entendido. Entonces, a veces pensamos que es a nuestra manera, ¿verdad? Y aún a veces nos están hablando y nos hacemos los sordos, porque mi esposo me decía, mami, no le digas eso no está bien que tú le digas eso. Yo le digo, sí, defiéndete, no te dejes. Pero era mi afán de proteger a mi hijo, pero yo no puedo dejar de ser una hija de Dios y ponerme nada más el vestido de mamá y no entender que en todo Dios se mete, en todo Dios está. Y que esa no era la manera de solucionar las cosas. A veces no logramos dimensionar realmente lo que Dios puede hacer. Cuando nosotros sembramos en alguien, cuando nosotros, de todas las cosas que nosotros hagamos, nosotros vamos a recibir. De pronto no recibirás de esa persona, pero vas a recibir de otra. Y tus hijos recibirán de lo que tú siembres. Entonces a veces no es fácil, ¿verdad? Amar al que no te ama. Amar al que tú sabes que no gusta de ti. Mira, hay gente que se le nota que no nos quiere. Eso no tiene ni qué. No disimulan. Se le nota. Y a esa gente es la que Dios dice, ama. Y uno sabe. Pero es así. Tremendo. Por eso que este es el camino estrecho, mi hermano. Mateo 6, 14 al 15 dice, si perdonas a los que pecan contra ti,
tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Muchas veces pensamos que nuestros pecados ya están perdonados. ¿Cómo así, pastor? Muchas veces pensamos que ya nuestros pecados están perdonados. Pero ¿qué pasa cuando yo todavía no he perdonado? Aún ya estando en el Señor, teniendo tiempo en la iglesia. Porque a veces manejamos un perdón muy light. Por ejemplo, yo lo perdoné, pero no le hablo. Yo lo perdoné como alguien que yo conozco que me dice, no, yo lo perdoné, pero yo no lo quiero ver. Y yo sé, ¿y cómo es eso? Yo lo perdoné, pero aquí no entra. Yo te perdono, pero no olvido. Si bien es cierto, el perdón no lleva implícito olvido, porque a nosotros no nos da amnesia. Dios no te está pidiendo que seas amnésico y que se te olviden las cosas. Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, oye, recuerda, pero recuerda sin dolor. Vas a recordar lo que sucedió, pero vas a recordar sin dolor. Y tienes que ser capaz de sobreponerte a eso que te hicieron y ver a la persona como la vería Jesús. ¿Usted se imagina a Dios pasándole cuenta a todo al del clavo, el que clavó la mano derecha, el que le clavó el de la mano izquierda, el que puso la lanza? ¿Usted se imagina a Jesús allá sentado en el trono con la listica? Ay, espérate que me encuentre con este. Este ahorita le toca el turno. O Dios está intercediendo para que ellos sean salvos, para que ellos logren aceptar al Señor. ¿Usted se imagina la alegría del Señor, donde vea a uno de estos hombres reconocer quién es Él? Porque usted se imagina después que ese cielo se puso oscuro, ¿cuántos no reconocieron que Él era el Hijo de Dios? Y a muchos de esos usted se lo puede encontrar cuando ya estemos con el Señor, allá en el cielo. ¿Qué necesitó el ladrón para ser perdonado? ¿Qué necesitó, le pregunto? ¿Qué necesitó el ladrón para ser perdonado? Reconocer. Aceptar al Señor. Señor, cuando tú estés allá, acuérdate de mí. Él estaba reconociendo quién era Jesús. Señor, cuando tú estés allá, acuérdate de mí. No más. No sabemos cuánta gente de la que estaba ahí, que lo escupió, que le dio de azote. Cuando vio ese cielo oscuro, se arrepintió y reconoció que él era el Hijo de Dios. No sabemos. La Biblia no lo registra, pero no sabemos. Entonces, muchas veces, nosotros mismos pensamos inclusive que esa gente, no, eso nunca se va a convertir. Nunca diga eso de nadie. Porque usted lo que le está mandando a la persona es palabra de muerto. Diga, Dios va a hacer algo, Señor, tú puedes hacer algo en esa vida, pero no diga que la gente no se va a convertir. No sabemos. No sabemos si la persona se va a convertir. Y lo que usted tiene que tener claro es que si usted no perdona, Dios no la ha perdonado a usted o a usted, Dios no lo ha perdonado. Y usted puede creer estar arrepentido, pero si usted no perdona, ahí no va a pasar nada. Y uno escucha gente de ministerio con la que yo he hablado y me ha dicho eso. Sí, yo lo perdono, pero que aquí no venga. Yo no sé qué haría si yo lo viera. Uno se queda como que... Plus. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? Usted conoce, ese es un testimonio muy conocido, el de Gigi de Ávila. A mí me gusta contarlo porque me impresiona. Este hombre, cuando matan a su hija, él tenía una hija y el esposo de la hija mató a su hija. Y
Este hombre fue preso y él entró en ayuno con el Señor por muchos días. Y el Señor le decía que lo tenía que perdonar. Y este hombre fue y perdonó al asesino de su hija. Y después estuvo trabajando ministerialmente con él. Por ahí hay otro testimonio, es que no me acuerdo cómo se llama el predicador, que trabaja ministerialmente con el hombre que mató a su hijo. Si son cosas tan grandes y la gente es capaz de perdonarlas, es cuando han entendido, ese es el carácter del Señor. ¿Qué cosas no hicimos nosotros que ofendió al Señor? Muchas, mi hermano, muchas. Dice la palabra que no había ni uno solo bueno. O sea, si el Señor hubiera cogido este pedacito bueno por acá, este pedacito, o sea, el Señor dijo, no, es que no hay ni uno, o sea, no hay nadie. No hay nadie, nadie, nadie. No hay ni uno solo. Estábamos como Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor le preguntaba a Abraham, si hay 10, si hay no sé qué, no había ni uno solo para no destruir esa ciudad. Así le tocó venir a Jesús a morir por todo. Todo el pecado de la humanidad estuvo sobre él. Por lo tanto, todos contribuimos a que él estuviera montado ahí. Entonces, ¿por qué juzgamos que el pecado del otro sea más grande que el mío y mi pecado es menos grande? Es el mismo pecado, mi hermano. Pastora, es que yo no haría eso. Sí, pero hicimos otra cosa. De pronto no haríamos eso, pero hicimos otra. Y para el ministerio se necesita que logremos perdonar. Hay mucho ministerio atascado ahí en eso. En que perdono, pero no olvido. Mire, yo vengo de un matrimonio restaurado. Mi esposa le puede decir cuántas veces yo le he revisado su cartera. Jamás. Porque yo entendí que perdón era perdón. Y el Señor me dijo a mí, yo me encargo, yo me quito y Él se encarga. Yo no tengo ni por qué dudar, ni por qué no tener fe de que Dios hace su obra y la hace bien y la hace completa. Cuando tú crees que la persona que tienes enfrente no puede cambiar o no va a cambiar, estás limitando el poder de Dios. La gente va a cambiar por lo grande que es tu Dios, no por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por lo grande que es tu Dios. Y si no cambias, desarrolló cosas en tu vida, ¿cómo fue perdonar? O sea, te hiciste semejante, nos dice la palabra que nos hizo Él, semejantes a Dios. O sea, que podemos hacer lo que Él ha hecho, que quiere decir que podemos perdonar como Él nos perdonó. ¿Por qué yo perdoné a mi esposo? Porque Dios me lo dijo tan clarito. Así como yo te perdoné a ti, perdónalo a él. Bueno, no me quedaba de otra. Porque si él me había perdonado a mí, me tocaba perdonarlo. Entonces, todos hemos pecado y todos debemos perdonar. Todos. Todos debemos perdonar. ¿Qué hora es? 8:40. No sé si tienen preguntas hasta aquí. ¿Nada? Cuarto, ser luz. La luz se define como la vida. Fuimos llamados a dar vida, a traer vida, a traer luz en medio de la oscuridad. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellos que tengan fe por medio de él tendrán vida eterna. Esta vida es un don que Jesús trajo de Dios en un mundo moribundo.
En Juan, la oscuridad está presente en la ausencia de la luz, la ausencia de la vida eterna, y la oscuridad se refiere a muerte espiritual. Nosotros estamos llamados a darle luz a esos que están muertos espiritualmente, a esos que ya no tienen otra opción que no es Cristo. Dice, así brille vuestra luz. ¿La luz de quién? De nosotros, vuestra luz. Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, es obligación de un hijo de Dios hacer cosas buenas. Hay gente en el Señor diciendo, ay no, a mí no me importa lo que opine el otro. A mí no me importa lo que diga la gente. A usted no le tiene que importar lo que diga la gente para llevar el evangelio. O sea, no tiene que ser un limitante. Para que usted va a dejar de lejos lo que Dios le está diciendo, y es que haga buenas obras. O sea, nosotros tenemos que ser testimonio para la gente y cuidar nuestro testimonio. O sea, yo no puedo pensar que yo puedo hacer lo que yo quiera y si la gente piensa bien me da igual. No, no me puede dar igual. Yo tengo que entender que si soy luz es porque Dios te va a poner en medio de la oscuridad. El Señor nos dijo cuando empezamos a abrir la iglesia, les voy a mandar lo que nadie quiere. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios te va a poner en medio de la oscuridad. Él vino a sanar al enfermo, no al que estaba sano. Vino por el que estaba perdido, no por el que está a salvo. Entonces, Dios te va a poner en medio de la oscuridad. O sea, es necesario que tú estés en medio de la oscuridad para que tú seas luz y puedas impregnar de vida y luz a los demás. O sea, tú no le puedes pedir a Dios, sácame de aquí, Señor, aquí no quiero estar. Llévame a otro lado. Porque a mí me toca esto, porque a mí esto es tan duro. Dios te llamó como autoridad en medio de esas circunstancias y te llamó como luz en medio de esas circunstancias. ¿A dónde vino Jesús? A un mundo moribundo, perdido. Por eso el carácter de Jesús implica que nosotros estemos en medio de ese mundo perdido. Si bien es cierto, no somos de este mundo. ¿En qué implica que yo no sea de este mundo? En que yo me rijo por las leyes del reino. Eso es otra cosa. Pero estoy en el mundo porque es necesario que yo sea luz en medio de la oscuridad. Mateo 5, 14 y 16, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Mi hermano, yo pregunto, si somos luz en nuestra casa o somos los de la pelotera en nuestra casa. O somos los que nos estamos bravos porque nos cogieron el cepillo. O porque nos cogieron la blusa. O porque cogieron esos zapatos que son míos. Pero es que a mí no me gusta que nadie encoja lo mío. Y pelamos el cobre por cosas como esas. O somos luz en nuestra casa. Y nuestra familia dice, oye, yo voy a ir, ¿por qué? Yo voy a ir a ver qué pasa allá. Porque mi hermana es la mejor hermana. Porque mi papá es el mejor papá. Hay mucha gente de nuestra familia que no ha llegado a los pies del Señor porque nosotros somos de piedra de tropiezo para que ellos lleguen a los pies de Cristo.
porque no hemos desarrollado el carácter. La oscuridad está en la ausencia de la luz. La luz está en ausencia, en la oscuridad, que es ausencia de luz. Ahí está la luz. O sea, es necesario que tú estés en medio de la familia que te tocó. Ay, pastora, pero es que me tocó una familia conflictiva. Gloria a Dios, mi hermano. Más grande será el milagro que vas a ver. Pero en la medida que se establezca el carácter de Cristo en ti. Yo cuando leía la Biblia y escuché lo de la gritería, yo decía, ay, Señor Padre. A Dios no le gusta la gritería y nosotros ¿cómo gritamos? Tremendo, ¿ah? Porque no hemos entendido que estamos llamados a actuar distinto a lo que actuaban, pero hacemos lo mismo que hacían nuestras mamás, lo mismo que hacían de generación en generación, cuando nosotros estamos llamados a romper los moldes y hacer moldes nuevos. Entonces, nosotros sí somos la luz de nuestra casa. O es la lámpara está debajo de la mesa o debajo de la cama. Y soy luz cuando llego a la puerta de salida, que me voy para la iglesia, ahí me empiezo a encender. Yo le decía a mi esposo, muchas veces somos más para la gente de la calle que para la gente de la casa. Viene alguien de la calle a pedirte un favor y enseguida dice, sí, claro, yo te lo hago, uf. Pero que te lo pida un hermano para que veas tú. Ay, no, hombre. Come un poquito de agua. Ay, niño, ¿por qué no te paras tú? No cuesta. Pero ¿cuánto nomás servir a los que son tuyos? Son tuyos, es tu casa, son tus hijos. Es tu familia. El servicio implica sacrificio. No hay servicio sin sacrificio, no lo hay. El servicio siempre va a implicar sacrificio. Tú quieres servir, tienes que ser sacrificado. Por eso él vino a servir, pero vino a ser sacrificado. Entonces, estamos llamados a hacer luz de cómo somos con nuestros hermanos. Ay, no, pero es que a mí me da flora. Te piden un favor, pero es que yo no voy a pasar por ahí. O sea, si pasas por ahí y lo haces, eso no es favor, te queda ahí mismo. Pero si te tienes que desviar, eso es el favor. Hacemos todo lo que no nos cueste esfuerzo. Pero ¿qué pasa con lo que nos cuesta esfuerzo? ¿Qué pasa con lo que en verdad implica servir? Implica muchas veces tiempo, muchas veces esfuerzo. ¿Cuántos abrazos das tú en tu casa? ¿Cuántas veces le has dicho a tu mamá que le amas? O a tu papá que le amas? O a tus hijos. Hoy analizábamos eso con mi esposo. ¿Cómo dañamos a nuestros hijos, mi hermano? ¿Cómo nos ha tocado ver niñas que se quieren ir de su casa maltratadas porque están buscando afuera lo que le deben dar en su casa? Y con cualquiera que le diga cualquier cosa se van a ir, porque en su casa no han encontrado lo que deben encontrar. No permita que tus hijos vayan al mundo a buscar lo que tú no has sido capaz de dar. Es necesario que la iglesia empiece a entender que aún dentro de la iglesia hay familias enfermas. Nos vemos muy bonitos por fuera, pero por dentro no estamos igual de bonitos. Porque tenemos que ser luz. Pero no es una luz que se prende en la iglesia y se apaga en la casa. Es una luz que todo el mundo tiene que ver todas las 24 horas. Y que va a implicar sacrificarse.
y que va a implicar dolor muchas veces, porque estamos cansados, porque a veces no hay ganas, pero aún así tenemos que ser luz y nunca podemos perder eso de vista antes de contestar, antes de ser imprudentes, antes de decir cualquier cosa que salga de la boca y daña a otro. Yo tengo que tener claro que tengo que ser luz. Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vengan vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas acciones van a glorificar al Señor. ¿Queremos que Dios se glorifique? ¿Cómo? Haciendo las buenas acciones. ¿Cuántas buenas acciones hacemos en el día? ¿Cuántas buenas acciones hacemos en el día? Cuando tú le sirves a alguien, te va a implicar que te tienes que sacrificar. A veces ahora que estamos en esta situación y vemos tanta gente pidiendo en la calle, a veces está la gente pidiendo en la calle y uno ve que ni siquiera para decir a la gente, buenas, hermano, no tengo, pero déjame orar por ti. Muchas veces la gente entiende que tú no le puedes dar, pero entiende que tú le puedes dar un trato distinto. Y de pronto están esperando algo, de pronto no estamos en el momento de estar abrazando a la gente, pero que la gente se sienta diferente, sienta que encuentran un refrigerio. Pero como hijos de Dios tenemos que ser luz. Y esa luz va a atraer a otros, y a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Pero en la medida que nosotros podamos entender eso. Está muy calladito. Se fueron. Hello, se fueron. Pastora, ¿qué le puedo decir, pastor? Te dice ahí en la palabra que le dan una mejilla que ponga la otra, pero es que no nos da tiempo, nos da para uno y para otro lado. Pero tremenda la enseñanza, pastora, muy buena. Sí, no es fácil, ¿verdad? Pero es así. Y yo por eso pienso que Dios habla tanto del matrimonio. Yo pienso que esa es como la relación perfecta, porque para demostrar eso, porque yo creo que es cuando más tú te niegas, ¿verdad? Cuando hay de todo en el matrimonio. Ahí tienes que sujetarte, perdonar, soportar, amar sin restricciones. O sea, hay muchas cosas, pero que si se logran hacer, se puede tener un buen matrimonio. Yo le digo a la gente, sí se puede llegar a tener un matrimonio feliz en el Señor. Yo pienso que si yo no estuviera en el Señor, yo no estuviera casada. Lo más probable es que estuviera divorciada. Pero cuando ya tú empiezas a entender tantas cosas en el Señor, y cuando ya tú entiendes esto, tú entiendes como que, oye, yo he perdido tanto tiempo en cosas que en verdad no son, o sea, no se deben manejar como las manejamos. Aún con nuestros hijos. El dejar la gritería, ay, hermano, eso como cuesta. Pero la palabra lo dice. Lo que pasa, yo escuchaba una psicóloga que decía que nosotros esperábamos que nuestros hijos nos escucharan, pero que el niño no te iba a escuchar porque tú lo que estabas era gritando. Y un niño, cuando tú lo gritas, él lo primero que hace es cerrarse para no oír que lo están gritando. Entonces, ella decía, las mamás expresan cosas como, ya está la cuarta, quinta vez que he dicho lo mismo. Todas las mamás decimos eso.
Y ella dice, pero es que el niño no te va a escuchar, porque tú no has dicho 4 ni 5 veces lo mismo. Tú has gritado 4 y 5 veces lo mismo. Y uno se pone a analizar y es verdad. Uno no va y le explica al niño que es mejor que las cosas estén en orden. Y no hay cosa con la que uno trabaje más que con el ejemplo. Yo el otro día veía a Andrés ordenando y me dijo, mamá, me pusiste los libros míos revueltos con los de Calais. Y yo le dije, no, yo los metí ahí porque ya yo estoy cansada de arreglar eso. Y él me dijo, no, pero es que de tanto verte ordenar a ti, ya yo no quiero que mi cuarto esté desordenado. Entonces, a veces enseñamos más con el ejemplo que con estar gritando. Lo que pasa es que lo primero que nos sale es la gritería, ¿verdad? Pero qué tan productivo realmente que gritemos como locos y qué testimonio le estamos dando al vecino. Yo me imagino que el vecino cuando está escuchando la algarabía y la gritería que hacemos con nuestros hijos, es lo menos que está pensando es que esos son cristianos los que viven ahí. Y no, ni por ahí se le pasa que esos son cristianos. Pero qué bueno que digan, oye, a esa gente no se le siente ni la voz, ni por ahí se escucha. Ahí no se siente a nadie en esa casa. Lo que pasa es que es un proceso. Pero una de las cosas que tenemos es que somos luz y que tenemos que ser luz para nuestros hijos y no dañar a nuestros hijos. Porque lo que hoy marquemos en ellos va a ser para toda la vida. Va a ser para toda la vida. Ya creo que son las 9, ¿verdad? Entonces yo creo que por hoy dejamos aquí. Seguimos en el día de mañana. Mañana hay clase, Pastor. Pastor Carlos, Pastor Alessandra. Bueno, Elena, quería hacer un consenso con los demás si de verdad los sábados se estaba aprovechando. Entonces quería que nos dijeran si de verdad los sábados es día para las clases o seguíamos nada más jueves y viernes. Entonces quería que me respondieran. Ay, pastora Ale, yo diría que mejor nada más jueves y viernes. Yo también estoy de acuerdo. Ya nosotros habíamos comentado que no podíamos los sábados por una reunión familiar que tenemos por Zoom. Okay. A mí también me quedaría mejor jueves y viernes. Ok, entonces, bueno, no sé, mi esposo, pues estábamos hablando precisamente eso, entonces, miremos, entonces continuemos el jueves. Ok. Bueno, está bien. Para descansar. descansar, ya quitar los sábados. Dale. Ok, entonces nos vemos. Gracias, Pastora Carmen, por este tiempo. Chao. Se les Listo, ama. nos vemos entonces. Bendiciones. Nos vemos jueves. Chao, chao. Bendiciones, que pasen muy buenas noches. Bendiciones. Esta mañana, bendiciones. De presentar. Métete en